La clase de hoy está enfocada a la comprensión de la metodología de las artes expresivas como una forma específica de investigar a través de las artes, cualquiera que sea la especialidad. Las artes expresivas lo hacen de manera intermodal. Eso quiere decir que existe la posibilidad de generar diversas traducciones o transferencias de una modalidad a otra, cosa que nos permite explorar los fenómenos a través de diversas sensaciones. Quiero recalcar con esto que existen muchas formas de hacer investigación basada en las artes y que probablemente cada uno de nosotros pueda encontrar su propia estrategia. Pero las artes expresivas nos dan grandes pistas para obtener información de nuestros procesos creativos. ¿Qué son las artes expresivas? Bueno, las artes expresivas es el nombre que se le da a una metodología de intervención social alternativa, un método y filosofía de bienestar y además un incentivo para el cambio social, basada en la utilización de las artes de forma intermodal. Esto quiere decir que utiliza múltiples modalidades artísticas como el teatro, la danza, la música, las artes plásticas, la fotografía, el audiovisual, la poesía, etc., para diferentes propósitos, tales como la terapia, el coaching, la consultoría, la educación, la transformación de conflictos y la construcción de la paz. La intermodalidad corresponde a la gama de modalidades artísticas que se utilizan en la metodología y que se alinean a la diversidad de sentidos, habilidades, inteligencias y estilos de aprendizaje. Un lema importante de recordar es baja capacidad técnica pero alta sensibilidad, ya que no siempre trabajamos con artistas, o bien actores y actrices pueden aventurarse a pintar, esculpir, cantar o tocar instrumentos sin ningún temor a equivocarse. Su objetivo es utilizar el potencial de la creación artística para desarrollar habilidades sociales, fortalecer las competencias de convivencia y transformar las percepciones sobre los conflictos. Se basa en la práctica de la poiesis y la aístesis estética, que, a través de la imaginación y el juego, despiertan la curiosidad en los procesos de aprendizaje. Está informado por fenómenos, es decir, entiende las realidades sociales como fenómenos. Por lo tanto, su pensamiento filosófico es la fenomenología. Las artes expresivas es una metodología que nos ayuda a estructurar la investigación basada en las artes, pues nos da la posibilidad inmediata de generar conocimiento a través de la poiesis. Es importante conocer la estructura de una sesión de artes expresivas, puesto que nos da una pista de cómo investigar a través del arte. En un principio se hace un filling in, que quiere decir literalmente llenando, y hace referencia al estado del arte, es decir, al diagnóstico del fenómeno, sea de ámbito personal o social. Una pregunta que nos puede guiar para responder al filling in sería: ¿cuál es la situación actual del fenómeno en estudio? El siguiente paso es el descentramiento, que es el momento en que hacemos arte, acto que nos trae al presente a través de las percepciones y nos ayuda a entrar en contacto con nuestra sensibilidad. El descentramiento puede ser cercano al tema en cuestión o bien puede ser completamente alejado del tema en cuestión. Ambas formas son funcionales.
Enseguida pasamos al análisis estético de la obra de arte realizada durante el descentramiento. Para realizar esta reflexión, vamos a guiarnos por el acrónimo SUPER. S-U de superficie, P de proceso, E de experiencia, R de recursos. Nos quedaremos, por tanto, en la parte estética de la superficie de la obra, es decir, que nos haremos preguntas como ¿qué funcionó? ¿Qué podría mejorar? Refiriéndonos al proceso. Después indagaremos sobre la experiencia con preguntas como ¿qué nombre le pondría a la obra? ¿Hubo alguna sorpresa? A estas sorpresas le llamamos terceros, porque es algo que surge cuando el artista hace su arte. Y finalmente, reflexionamos sobre cuáles fueron los recursos que utilizamos, es decir, qué colores, palabras, gestos, movimientos, espacios, tiempos, etc. Una vez terminado este proceso, pasamos a la cosecha. Este es el momento de indagar a profundidad lo que el arte y el proceso artístico nos hace sentir. Y es entonces la hora de hablar sobre nuestras sensaciones. En este momento se crean metáforas, diálogos, poemas, performances, respuestas estéticas, etc. Finalmente se hace un cierre donde las metáforas y otras formas de cosecha se plantean, exponen, discuten o evidencian ante un grupo, un profesor o un terapeuta para poder así reintegrarnos al mundo cotidiano. Igualmente la IVA puede utilizar una estructura apoyada, basada en la metodología de las artes expresivas, en la que primero vamos a formular un tema, una pregunta. Aquí nos cuestionamos cuál es mi conexión personal con el tema. ¿Por qué quiero responder esta pregunta en este momento de mi vida y en el contexto de este programa? ¿De qué manera es algo existencial para mí? La IVA no solo tiene el potencial de generar conocimiento y contribuir al desarrollo de nuestro campo, sino que también de transformar las vidas de los investigadores en el proceso de trabajo. Es personal y es contextual. Segundo, el descentramiento y la imaginería del tema. Una vez que se plantea la pregunta de investigación, se realiza el descentramiento. La intención de esta etapa es dejar de lado temporalmente el tema a explorar para continuar con la experiencia de hacer arte, juego o ritual, guiados por los principios de las artes expresivas, es decir, la intermodalidad, el diálogo con la imagen, la presentación y testimonio, la responsabilidad estética, la respuesta estética, etc. La imaginería del tema se refiere a los mitos, al arte tradicional o contemporáneo, la cosmovisión, el entorno natural, los espacios, por ejemplo. La IVA también nos invita a explorar el imaginario del tema o pregunta que se está abordando. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles son los mitos o cosmovisiones relacionados con el tema? ¿Qué lugar debo visitar para entender mejor esta pregunta? ¿Qué imágenes, sensaciones, sonidos, movimientos, poemas evoca la pregunta? ¿Qué lugar en la naturaleza resuena mejor con el tema de investigación? Se invita a los investigadores a explorar y responder estas preguntas como parte del proceso de descentramiento. Tercero, análisis estético, que hace referencia a los procesos,
las sorpresas, las dificultades, el título de la obra, entre otros. Antes de comprender la relación entre la experiencia de hacer arte y nuestra pregunta de investigación, es necesario mantener la experiencia vivida en un nivel descriptivo sobre la superficie para permitirle hablar por sí misma. Las conexiones con nuestro tema aparecerán si, previamente, nos damos cuenta de la riqueza del proceso creativo y dialogamos con las imágenes que han surgido. Cuarto, los terceros. La data en la IVA son los terceros, es decir, las imágenes bellas, poderosas y transformadoras y las metáforas que surgen en la creación del arte. En la investigación cuantitativa trabajamos con números, en la cualitativa con palabras y en la IVA con las imágenes que emergen del proceso creativo. Lo que es más sorprendente es aquello que nos toca y nos conecta con nuestra realidad efectiva. Quinto, la cosecha. Finalmente, llegamos a la cosecha donde después de toda esta experiencia podemos ver la información que las artes, el juego o el ritual vivido en el descentramiento nos puede traer en relación con nuestro tema o pregunta. La información obtenida por la IVA desde las artes expresivas se debe mezclar e integrar con los resultados obtenidos a través de otros paradigmas de investigación, tales como el cuantitativo, el cualitativo, el positivista, el estructuralista, etc. Y la utilización de métodos de evaluación, como las entrevistas, las encuestas, las observaciones, la revisión teórica, etc. Sexto, Cronos y Kairos. La presencia de Cronos asociado con el tiempo literal y Kairos asociado con el tiempo del oportuno son indispensables en este proceso. Es importante tener un tiempo lineal, Cronos, para informar sobre la estructura requerida por la investigación, sin descuidar el momento de la inspiración y lo sorpresivo o inesperado, Kairos. Si no hay un equilibrio entre los tiempos y las experiencias, la IVA puede verse afectada. Cronos nos garantiza el rigor académico y la viabilidad en el tiempo, y a su vez, Kairos protege el misterio y la apertura ante la incertidumbre que debe tener todo proceso de investigación. Séptimo y último punto: presentar los resultados. Todo el proceso de investigación es un acto creativo. El investigador tiene el desafío de crear y encontrar su propia manera de expresar lo que quiere generar en los lectores. Un video, un poema, una novela o un performance pueden explicar efectivamente cualquier parte de la investigación. ¿Quién leerá tu trabajo? ¿Qué tipo de impacto quieres tener en tus lectores? ¿Qué quieres que sientan? ¿Dónde quieres publicarlo? Estas son todas preguntas importantes que plantearse al presentar los resultados. Una vez recopilados todos estos datos, tendremos nuestro manto rizomático listo para tomar forma de un documento más estructurado, siguiendo un ciclo que te invita a mantenerte constantemente inspirado en la búsqueda de nuevos conocimientos. Hasta aquí la clase de hoy. Gracias por su atención. Saludos.